Computer. Oiga, que recuerden que está en progreso. Listo, grabando, ta, ta, ta. ¿Se oye mucho ruido a mi alrededor o se escucha bien? ¿Se escucha bien? O yo escucho bien. Muy bien, bien. Vamos pues. Bueno, mi querida gente, hoy vamos a hablar de qué cosa fue que les dije. Segunda infancia. No, pero esta gente está mucho más avivada que yo, ¿ah? Pero muy very good. Share. Pinky. Pinky, Pinky, ¿por qué no se me ha abierto mi PowerPoint? Pues ahorita. A ver que no quiero. Aquí estás. Bueno, ya comencé a devolverles la retroalimentación de los trabajos. Hay personas que me han sorprendido muy gratamente. Bueno, ya les he dicho que sus trabajos me gustan. Bueno, mi gente, vamos a lo que vinimos. Entonces, ¿qué hemos visto? Visto escuelas psicológicas, teorías del aprendizaje, definimos qué fue desarrollo humano, estuvimos hablando de la gestación y las diferentes etapas, estuvimos hablando de las competencias parentales, del parto, para la sexualidad apenas vamos, pero bueno, vimos la teoría psicosexual, ya hemos visto el desarrollo de los 0 a los 6 años, teoría del apego y algunas políticas y manuales como Chile crece contigo. Y todo ese material ya está en el aula virtual. Hasta ahí vamos sin apuros. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Todo esto del lado izquierdo son las habilidades internas o capacidades básicas. Estamos explorando ahora el lado derecho. Ya estuvimos viendo el desarrollo motor, ya estuvimos viendo teoría del apego, desarrollo cognitivo emocional de las primeras etapas. Ahora vamos a ver todas esas mismas actividades en relación o fenómenos en relación a la segunda infancia. Y ahí va a estar incluido desarrollo cognitivo, social, etcétera, etcétera. Entonces, concentrémonos en esto mismo, pero en la segunda infancia, de 6 a 12 años. ¿Qué es lo que pasa a los 12 años sí o sí? ¿Cuál es el fenómeno biológico que encontramos allí? La menarquía, en las mujeres al menos. Muy bien. ¿Y esa etapa cómo se conoce? El inicio de la pubertad. ¡Excelente! Entonces la segunda infancia termina con el trancazo hormonal de la pubertad. ¿Qué nos lanza hacia qué etapa de la vida? Adolescencia. Muchas La adultez. gracias. Primero la adolescencia, después la adultez joven. Entonces, ahora les voy a acabar de cerrar tips del desarrollo del lenguaje porque necesitamos incluirlo en nuestros análisis autobiográficos. Vamos a ver los elementos físicos de la segunda infancia, vamos a ver características del desarrollo motor y emocional de la segunda infancia, incluyendo lo cognitivo y psicosocial. Vamos a ver lo que más podamos de la segunda infancia y tengo mucho que decirles porque a su vez es un complemento de la primera infancia. Así que pregunten todo lo que más puedan. ¿Basados en qué? Profe, pero ¿cómo le va a preguntar algo que no sé? Basados en hacer una buena autobiografía. Esa es la idea de la autobiografía. ¿Sí? Que ustedes vayan pensando esto que les voy a decir en términos de la autobiografía. Que lo vayan viendo implementado en ese espacio. Entonces, lo último que estuvimos viendo eran estas enfermedades asociadas al desarrollo. ¿Se acuerdan qué enfermedades vimos de la primera infancia? Me va a morir. Digan pues, ¿qué enfermedades vimos? Yo no recuerdo las enfermedades, la verdad, profe. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las enfermedades que tenían que ver con la ingesta de alimentos y con la restricción de ingesta de alimentos? La anorexia y la bulimia. ¿Y en los hombres cómo se llaman los problemas alimenticios y de autoimagen?
Los más comunes, ¿Dismorfia? ¿Era casi. eso? Vigorexia, Ah, ¿sí? Entonces estuvimos viendo bulimia, vigorexia y estuvimos hablando trastornos también de la conducta, como por ejemplo el trastorno opositor desafiante. ¿Se acuerdan? Que es de estos niños que los han afectado tanto que no pueden respetar la norma porque la norma abusa de ellos. Entonces se pelean con cualquiera que sustente la norma. La idea es que esa etapa de las enfermedades también miren a ver si tuvieron alguno de estos problemas. Una de las básicas era el trastorno de ansiedad por separación, que es lo que nos pasó a todos cuando nos dejaron en el Junji y se fueron a trabajar. Por favor, ténganlo en cuenta esa dinámica para que lo integren a su autobiografía. ¿Vale? sí, profe. Bien. Entonces, vamos a amenazas del desarrollo asociadas a la segunda infancia, de los 6 a los 12. Entonces, la más común, la más famosa y la más difícil de sacar del alma es el maltrato, entendido como físico, psicológico, abuso sexual o emocional. En el físico es básicamente golpear o someter al otro, generar sumisión frente a los niños. Y es muy fácil generar sumisión frente a los niños. El psicológico, mírenlo más desde la perspectiva de la manipulación o de la disminución de la autoestima. Cuando le digo cosas al menor que lo que hacen es que pierda confianza en sí mismo. Abuso sexual. Actualmente el abuso sexual no solo tiene que ver con penetración, sino que tiene que ver con tocamientos, con miradas y tiene que ver con palabras fuera de lugar. Sí, ya con solo contar con eso ya se puede arrancar un proceso muy fácilmente actualmente, lo cual es una navaja de doble filo, porque hay cosas que se pueden interpretar de tal manera que no necesariamente lo son y que generan unas grandes problemáticas familiares. Así que ahí tenemos que estar bien, bien atentos. Y el maltrato emocional tendría que ver más. Bueno, hay una delicada línea entre el maltrato psicológico y emocional. Para mí van juntas. ¿M? Porque es que para que yo afecte tus emociones, bueno, también yo puedo afectar tus emociones, pero, pero es que, es que también entra lo psicológico porque es que también utiliza lenguaje verbal y no verbal. Porque, por ejemplo, una forma de maltrato emocional es cuando te prometo algo y no te lo cumplo. Entonces también termina siendo psicológico porque termina siendo una manipulación y yo me termino sintiendo mal. Entonces, a mi manera de ver, el maltrato psicológico y emocional no pueden estar separados. Además, el maltrato físico también genera maltrato emocional. El abuso sexual también genera maltrato emocional. Yo diría que el maltrato emocional está presente siempre. Entonces, tenemos dos niveles de problemáticas en la segunda infancia, quizás desde la primera, que es maltrato y negligencia. Y la negligencia es cuando no se logra satisfacer las necesidades del menor, sea por los elementos de las competencias parentales que ya los vimos. La función nutricia, la función de estimulación que tiene que ver con el apego, porque ya sabemos que para crear un apego se requiere una relación estimulante, el cuidado o protección y también la negligencia profesional. ¿A qué se refiere esto? Que voy donde el psicólogo y no logramos un cambio para que mi hijo o mi hija esté mejor. Que los profesores no dan toda la información que requieren. Que fuimos al hospital y entonces no se hizo un buen diagnóstico de mi hijo o mi hija. Eso también tiene que ver con la negligencia. Clara esta parte de las amenazas del desarrollo en la segunda infancia. Sí, profesor, y si es que consideramos que no estuvieron, ¿no las abordamos simplemente o cómo? Eh, Hay algunas personas que cuando hicieron interpretaciones como por ejemplo, no existe fijación en la etapa anal, no dijeron por qué. ¿Sí me hago entender? Ujú. Entonces puedes decir por qué no. Ah, ya, ¿Sí vi? ya, profe. Gracias.
Ahora les voy a mandar a pequeñas rooms, ¿sí? Se van a ir a rooms. ¿Cuántas personas tenemos el día de hoy? Tenemos 10 participantes. Nos vamos a ir a rooms y necesito que me respondan esto. ¿Mm? 15 minutos, como somos poquitos, nos vamos a ir solo 10 minutitos. Y necesito que respondan estas preguntitas. Como ya vienen haciendo un avance de sus autobiografías, necesito que respondan. ¿En qué estadio cognitivo se encuentra el niño o la niña en la segunda infancia? ¿Saben a qué me refiero con estadio cognitivo? En mi caso no, profe. Según Piaget, la etapa Exacto. Según nuestro papá Piaget, ¿cuáles son las etapas de Piaget? Que son cuatro. sensomotora, preoperacional, operacional concreta, creo, y después formal, Concreta y y después operaciones formal. formales. Perfecto. Necesito que me definan en qué estadios estaría desde Piaget en la segunda infancia. Segunda pregunta. ¿Qué habilidades cognitivas ya tiene que tener desarrollado el niño en la segunda infancia? Quiere decir que aquí ya estamos en lo preoperacional y en las operaciones concretas. Pero hay unas habilidades que tiene que desarrollar. Tercera, ¿en qué etapa del desarrollo psicosocial estaría el niño? Esto es lo de Erickson, que son dos polos y que desarrolla una virtud. Cuarta, ¿cuáles tipos de atención presenta el niño en estas edades? ¿Se acuerdan que hay cuatro tipos de atención? Cuando vimos atención, concentración y memoria. Sí, no Y recuerdo los nombres, pero sí. Bien. Entonces vamos a revisar un poco. Anda, sonate. Estás ahí sorbiendo moco. Además que me salís en el video con tus mocos. Y el último es qué habilidades sociales debería adquirir. Y ustedes ya revisaron un material sobre las habilidades sociales y me entregaron algunos desarrollos sobre las habilidades sociales. Listo, ¿le sacaron print? Me imagino que sí. Entonces les voy a mandar a salas. A ver, ¿dónde está? Break and rooms. 1, 2, 3, 4. Listo, pues. Ingresen a sus salas. Sanguerra, ingresa a tu sala. Recordando el progreso. Muy bien, primer equipo. Ahora vamos con el segundo equipo. Daniela y Sofía, segunda pregunta. Las habilidades que se adquieren en esta etapa, habilidades cognitivas, serían la memorización, el lenguaje, aprendizaje, percepción. Tengo eso anotado. Pero ¿cuál es la conquista en la escuela? Que no estaba en la primera infancia necesariamente. La gran conquista. El entendimiento, conectar lo que está aprendiendo. El acceso formal al lenguaje a través de la lectura y la escritura. Mm. Ese es el gran evento, porque la consecuencia de la lectura y la escritura es que aparece un fenómeno del darse cuenta. ¿Cómo es que le llamamos el fenómeno del darse cuenta? percepción o nada que ver. Más allá, cuando puedo hablar de mí Conciencia. mismo. ¡Esa, la pinche conciencia! Ese es uno de los fenómenos más bravos. Y otro de los fenómenos que les dije era que la percepción se cerraba y que era lo que pasaba a tener control de la mente. ¿Las qué? Y ya dejamos de percibir todo a diestra y siniestra después de los 8 años. ¿Y qué es lo que pasa a tener control?
La memoria. La memoria siempre está, pero un fenómeno tan complejo como la conciencia. Y comienza por cree. Creencias. Muy bien, señorita María. Las creencias comienzan a tener el control, entonces comienzo a percibir según las creencias de mi entorno, no todo lo que veo, sino que las creencias me comienzan a decir qué es bueno y qué es malo. Lo que es malo lo omito y lo que es bueno lo guardo. Entonces comienzo a ver el mundo según las conveniencias de mi entorno. Muy bien, ahí completamos la segunda. Tercera, Sam y sus secuaces. Bueno, secuaz nomás. Creo que se me cortó el audio, no escuché. Tercera pregunta. Sam, no sé con quién estaba. Ah, conmigo. Ah, hágale pues. Tertio. ¿Cuáles son todas las habilidades cognitivas en esta etapa? Esa es la segunda, ¿cierto? La segunda es las habilidades, sí. Ustedes van para Ya. la tercera. Vamos a la tercera, perdón. Laboriosidad versus inferioridad. Esa es la etapa del desarrollo psicosocial, ¿Es la única etapa en la segunda infancia? según yo. Sí. ¿Entre los 6 y los 12 es solo una etapa? En psicosocial, sí. Pues ahora dudo, pues no me dio. ¿Qué dice el resto? Tengo lo mismo. ¿Solo una etapa? Sí. Sí, profe, en eso de Dime. las dos etapas, ¿sería la laboriosidad y la identidad o no? Ahí les voy a compartir. Porque ahí estaríamos en la etapa de estudiante. Sí, Es que efectivamente, solo una etapa. Ahí se las sí, voy a porque el otro compartir. dice preescolar y esa es de cuando uno está en el jardín. De esas que acabamos de salir, iniciativa versus culpa. Ahora sería laboriosidad versus inferioridad para desarrollar qué virtud. Competencia. O sea, ser capaz de desarrollar las actividades cotidianas, ser capaz de bañarme, ser capaz de hacer las cosas en el orden consecutivo para poder ser competente. O sea que ya tengo muchas imitaciones, muchos esquemas, muchas habilidades y muchas capacidades para poder ser competente. Muy bien. Cuarta, Eva y Marian. Con Mariam, creemos que esta es la atención alterna. Estamos en la atención alterna porque es la capacidad de cambiar de una a otra tarea sin confundirse. Y eso. Sí, o Muy sea, igual bien. como que consideramos que aún no son capaces de tener como una concentración, o sea, una atención tan sostenida o que puedan enfocarse en varias cosas a la vez. Bueno, aunque la interna es enfocarse en más de una cosa a la vez, Pero pero, tampoco 10. pero no es múltiple. Perfecto. ¿Y quién quiere responder la última pregunta? Yo en esa tengo el poder comunicarse adecuadamente, o sea, poder Ya, expresar sus sentimientos, emociones de a poquito, el desarrollar la empatía, la cooperación, el autocontrol, la escucha activa y la resolución de problemas. Son algunos de los que tengo anotados. muy bien. Como ya soltamos la etapa del egoísmo, ya aparece esta etapa de los amigos, por eso también aparece la laboriosidad. Entonces yo ya me puedo desempeñar mejor con otras personas por mi propio interés y por mi propio dinamismo. Aquí es donde comienzo a construir ya lazos más profundos de amistad. Pues mi querida gente, ya hicieron este panorama. Ahora vamos a algunos elementos más claros y específicos. Hay unas etapas clarísimas del lenguaje que deben tener los niños y las niñas a estas alturas de la vida. O si no, vamos a tener problemas del desarrollo. Entonces, a los 7 años, ¿m? Ya tienen que tener clarito qué es derecha y qué es izquierda. ¿Ustedes cómo van?
Ya tienen derecha e izquierda clarísima, ¿sí o no? Sí. Ya, No me ando humillando. ya, ya tienen que tener claridad en elementos de proporcionalidad. Cuando las cosas son aquí, cuando las cosas son allí, cuando es arriba, cuando es abajo, cuando es atrás, cuando es adelante. Esos elementos de ubicación y proporcionalidad ya tienen que estar absolutamente claros. ¿Mm? Ya pueden explicar una narrativa. ¿Cuáles son los tres elementos que tiene que tener una historia en su estructura narrativa? Inicio. Desarrollo final. Nudo y desenlace. Y también tiene otra estructura formal. Toda historia debe tener una o un, Clímax. bueno, ese es el nudo. ¿Personaje? Personajes. Entonces, ese personaje regularmente es un protagonista. Y si hay un protagonista que es lo contrario, Antagonista. Antagonista. exactamente. Entonces, esos son los elementos estructurales. Cuando los niños no logran identificar en su relato estos elementos estructurales, hay algo que está pasando con el manejo del tiempo. Así que hay que estar muy atentos con esa dinámica. Y ustedes también comienzan a explorar cómo les fue en esa construcción de las historias y de los tiempos. Por ejemplo, mi hija, que tiene 5 años, todavía dice que todo lo que pasó de ayer para atrás es mañana, es ayer. Y todo lo que pase de hoy a unos años es mañana. Pero todavía no tiene esa noción clara del tiempo. Aquí a los 7 años ya tiene que estar clarísima esa noción del tiempo. Ay, Dios mío, la pronuncié y aquí se apareció. Como los fantasmas, mija, usted. Bien, a los 8 años ya tienen que ser capaces de sostener una conversación sin perder el tema, sin perder la temática específica, de mantenerse control, de mantener ese tema y esperar a que le resuelvan ese tema con su inicio, nudo y desenlace. Pero ¿por qué me cambias la historia? Aquí uno ya se tiene que dar cuenta cuando le están cambiando la historia. ¿Mm? Por consiguiente, ya están preparados para entender la moraleja. ¿Cuál es la intención que tiene el que está comunicando? Entonces, a esta edad ya nos, como ya comienzan a desarrollar la conciencia, porque ya aparecen las creencias, ya se suelta la percepción, a esta edad nos dicen, entonces, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Sí? Ya comienzan a mirar cuál es el mensaje que hay atrás de esa historia. ¿Mm? Y a esta edad, todos los sonidos del alfabeto podrían pronunciarse, incluido la R, la Y, la L, la C, la Z. Todos los sonidos bucálicos necesarios ya tienen que tener toda la vía libre para poder ser expresados. Si no, tenemos falencias del lenguaje. A los 9 años ya puede hacer asociaciones de historia, asociaciones de palabra, pedirle sinónimos y antónimos con mucha flexibilidad y el niño va a estar rico en sus elementos lingüísticos. Obviamente, si le estimulan el lenguaje, si no le estimulan el lenguaje va a ser muy difícil. Y la estimulación del lenguaje implica memoria, 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 memoria. Ya puede usar pronombres complementarios a lo que se está diciendo y a los protagonistas de una historia. Cuando vamos relatando una historia y hablamos de Teresa y Michael, entonces dentro de la historia vamos diciendo, él le dijo a ella. Entonces ya sabemos que es Teresa y Michael, el él y el ella. ¿Mm? Cuando son más chiquititos eso les cuesta. Ya pueden entender la metáfora, ya no solo pueden entender la intención que hay detrás de lo que dice el interlocutor, sino que ya pueden entender ese mensaje oculto, esa enseñanza que me quieren dar. ¿Mm? Y ya pueden en una reunión con personas mantener muchos turnos de conversación. Entonces interfiere Michael, Teresa, Federico y ellos pueden ir manejando esa dinámica hasta 12 turnos de conversación. Y se pueden aguantar estos 12 turnos sin perder la atención. ¿Mm? A los 10 años ya comienzan a respetar sus tiempos para hablar, ya comienzan a levantar la mano, dependiendo pues también de las dinámicas conversacionales que se les entrenen, pero ya pueden generar esas perspectivas. Ya pueden utilizar periodos de tiempo mucho más amplios. Ya pueden hablar de aquí a diciembre, de las cosas que pueden llegar a suceder. O sea, sí que ya están preparándose de pasar de las operaciones concretas a las operaciones abstractas o formales, que es la última etapa de desarrollo.
Supuestamente, para Piaget, a los 12 años, cuando llega la pubertad, tú ya debes estar listo, lista para soltar las operaciones concretas y pasar a las operaciones formales. Ya no tendrías que contar con los dedos, por ejemplo. A los 11 años ya pueden utilizar el lenguaje figurado. Y les pregunto que ustedes son especialistas en lenguaje. ¿Qué es el lenguaje figurativo o figurado? Es cuando uno utiliza palabras que significan algo distinto como lo que tenemos entendido. For example, Mm, inténtelo, no importa si sale bien o mal. Ay, que tengo tan poca imaginación para inventar ejemplos. Em, Dígame de manera figurativa, tengo poca imaginación para hacer un ejemplo. ¿Cómo lo podrías construir de una manera figurada? Tengo que ver Profesor, si tú- es que tengo la imaginación de un hámster para dar ejemplos. Mm, los Profe, hámsters. sería como Sí. los dichos, así como si el río suena que piedras trae, cosas así. Eso es un lenguaje figurado. Usamos unas cosas que por analogía representan otras cosas. ¡Ja! Esa mujer es una víbora. ¿Mm? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que alguien es una víbora? Bueno, no me preocupe, no me digan que no tienen lenguaje figurado porque ahí sí me va a morir. Ah, me van a dejar solo, listo, chao. Suerte es que les digo. No, sí, sí. Bien, entonces, a los 12 años ya supuestamente nosotros tendríamos un aproximado de recepción de palabras de 50.000, un vocabulario muy amplio y donde ya estamos listos para construir oraciones como un adulto. ¿Mm? Así que aquí ya podríamos profundizar el lenguaje figurado, profundizar las metáforas y profundizar las intenciones de quien me está conversando. Para Piaget, después de los 12, uno ya tiene todo para tener una inteligencia casi normal que como un adulto. Ahora les quiero mostrar un texto que les va a ayudar mucho. Les voy a subir este texto que se llama Desarrollo de todas las teorías. ¿Qué van a encontrar ustedes en este texto? Van a encontrar etapa por etapa diferentes teorías que les están hablando de cómo fue el desarrollo motor etapa por etapa para ayudarles más con su construcción de la bibliografía. Van a encontrar de los 0 a los 2 cómo es el desarrollo del lenguaje, cómo, qué nos dice Chomsky de qué es lo que tiene que pasar con el lenguaje, qué es lo que dice Vygotsky de lo que tiene que pasar con el desarrollo. Van a encontrar a su vez el desarrollo psicosexual y cuáles son las fijaciones que se generan. Cuando tengo problemas orales, voy a tener esta problemática como beber, fumar, dependencia excesiva, pasividad. ¿Mm? Van a encontrar todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicosexual, van a encontrar lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo en cada una de sus etapas y todas las habilidades cognitivas que tiene que ver en cada una de las estadios o etapas. Y lo mismo para los 2 años hasta llegar a la segunda infancia. Todo integradito con cada una de las teorías. ¿Vale? ¿Le interesa el texto o no se lo subo? Sí, profesor, por favor. Por favor. Ahí les doy una manita sabrosa, ¿vio? Bien. Entonces, ¿qué cosas van a encontrar en ese texto? Van a encontrar cosas como esta, que son ayudas complementarias. Van a encontrar, por ejemplo, qué es lo que dice Piaget que sucede en estas etapas
Dios mío, esto es raya horrible. ¿Qué es lo que dice Erickson que sucede en las mismas etapas? Y una nueva teoría que se llama la teoría de Wallon, que la dinámica de Wallon es más de asociar lo emocional y lo motor. Así que esto sirve como una teoría complementaria para que puedan profundizar un poquito más las comprensiones. Teorías del desarrollo hay montones, pero bueno, yo aquí les he tratado de traer como las más importantes y centrales. Entonces, esto mismo que está aquí en una tabla es lo que ustedes van a encontrar en ese texto, pero por edades. Aparece la edad y las teorías que abordan. Edad, teorías que abordan y habilidades que hay que desarrollar. Eso les va a ayudar mucho para el desarrollo de lo que están construyendo más o menos, porque muchas personas hicieron el resumen de su biografía y después comenzaron las interpretaciones abajo. Algunas lo están intentando durante el texto. Así que son buenas las metodologías. Aquí les doy como unas ayudas para que lo puedan ampliar más las ideas. Entonces, ya hablamos de unas competencias lingüísticas de los 7 a los 12 años. Entonces, ¿qué dicen los teóricos sobre cómo nosotros adquirimos el lenguaje? Dicen y no dicen porque todavía sigue siendo un misterio. Como sigue siendo un misterio saber cómo es que los seres humanos piensan. Skinner básicamente dice que tú y yo adquirimos el lenguaje por imitación y que nuestro cerebro viene preconcebido para aprender el lenguaje y que simplemente vamos haciendo una asociación de sonidos con objetos y de esa manera nos vienen reforzando y vamos imitando y como nos vienen reforzando y felicitando por el lenguaje, entonces, ¡puf!, lo aprendemos. Chomsky, que es uno de los que va a estar en ese texto del desarrollo de todas las teorías, nos dice que nosotros también tenemos esta habilidad innata, que tenemos quizás genes que nos permiten en nuestro desarrollo hasta tener palabras, ya en nuestro desarrollo neurológico, y que el lenguaje está más asociado al hemisferio izquierdo que el derecho. Y Maturana, su coterráneo, dice unas cosas muy interesantes sobre el lenguaje. Dice que el lenguaje es una construcción que fueron haciendo las personas a medida que fueron conviviendo entre ellas. Entonces, en esa convivencia hubo la necesidad de darse instrucciones, porque si no habían instrucciones no había capacidad de coordinar un ser humano con otro ser humano. Y esas instrucciones fueron asociando objetos con sonidos, pero eso fue generando un impacto en el cerebro, porque el cerebro comenzó a desarrollar ciertas áreas cuando la gente se fue poniendo de acuerdo a partir de lo que hacía y de los sonidos que construía. Eso con el tiempo se transformó en lenguaje con aproximadamente 200.000 años de evolución, que es cuando aparece el primer homínido, el primer Homo sapiens, hace 200.000 años. Entonces, en esa construcción, ese lenguaje fue estimulando las neuronas y esas neuronas generaron nuevas capacidades que a su vez permitieron ir desarrollando el lenguaje. Eso es lo que llama epigénesis. Pero él describe algo. Los seres humanos hablamos con los gestos, hablamos con las manos y eso nos hace más complejo el lenguaje. O sea, no todos se comunican como nosotros nos comunicamos, no todos tienen estos microgestos, no todos tienen todas estas emociones inconscientes que nosotros tenemos, que son las 7 de las cuales hemos hablado de un inicio. Así que él habla que el lenguaje no es solo lenguaje, sino que el lenguaje es un acto de comunicar. Por consiguiente, es un acto emocional. Así que el lenguaje es un acto cognitivo, es fisiológico, es físico y a la vez es emocional. Así que dice que es uno de los actos más complejos que tiene el ser humano para coordinarse con otro ser humano. Así que para Maturana, el lenguaje es un lenguajear, o sea, cuerpo, cerebro y emociones puestas en la comunicación que hace que el otro ser humano lenguajee y que hace que se construyan y se transformen juntos. Y tiene toda la razón. Los seres humanos cambiamos por las conversaciones que tenemos. Porque las conversaciones que tenemos nos cambian nuestros pensamientos. Así que muy interesante la teoría Maturana. Aquí les voy a dejar otra dinámica del desarrollo para que ustedes puedan
puntualizar un poco más su autodescubrimiento. Entonces, a los 4 meses ya hay un lenguaje pronto hiperactivo. ¿Y esto a qué se llama? Recién nacido, lo único que tenemos es el llanto y ya vieron que tenemos 5 tipos de llanto. ¿Se acuerdan de eso? Que hay 5 tipos de llanto. Sí. Perfecto. De ese tipo de llanto pasamos al balbuceo. Ba, 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 ba. Esto es como comenzar a hacer los ritmos. Después de los 4 meses comenzamos con esas conductas protoimperativas, donde imitamos, que vimos en clase 2 niños que estaban jugando a que hablaban y el uno se reía y el otro no se reía. Simplemente imitamos esos movimientos para darle una cadencia al lenguaje, pero no nos divertimos imitando, pero no sabemos qué es lo que hay atrás. Hasta que por allá a los 9 años aparecen ya los sílabos, las divisiones, porque necesitamos esas entonaciones, esas, hola, ¿cómo estás? Como ir poniéndole un ritmo, una musicalización al lenguaje. Eso es uno de los elementos más importantes. Después a los 6 meses ya le vamos juntando las expresiones, las expresiones lingüísticas o verbales, le vamos juntando las expresiones de nuestro rostro y ya a los 12 meses ya comenzamos a silabizar el lenguaje. Ya podemos decir pa, ma, y aproximadamente vamos aprendiendo 10 palabras por mes. Del año y medio a los 2 años ya tenemos frases de más de 2 palabras, ya hemos mejorado la comprensión y la pronunciación y ya vamos a un ritmo de aprendizaje de 24 palabras nuevas por mes. O sea, ya estamos hechos una máquina. Y un elemento fundamental es que comienzan a separar los géneros. ¿Mm? Ya comienzan a identificar lo masculino de lo femenino desde esta edad. A los 4 años ya tienen un dominio sintáctico, y ustedes saben qué es esto, el dominio de la estructura. ¿Cuál es la estructura básica de una oración? Vayan a decir inicio, nudo y desenlace, mejor dicho, porque lo mechoneo. La estructura sintáctica de una oración. Sujeto, verbo, eh, objeto directo, complemento, Más cosas simple. así. Las 3 cosas básicas. Regularmente Ah, es sujeto y predicado. sujeto, verbo y predicado. Esa es la estructura básica, ¿sí o no? Porque hay una oración, ¿sí? A los 4 años esto ya tiene que quedar supremamente presente. Y a eso de los 5 años, ya estamos hablando de una persona que ya maneja el lenguaje, que ya maneja una adecuada pronunciación, para que a los 12 años ya nos metamos en la sintaxis. O sea, a los 12 años ya tengo todo para tener una correcta ortografía. ¿Mm? Así que esta herramienta también les va a ayudar mucho a mejorar sus interpretaciones sobre su propio desarrollo. ¿Mm? Cualquier tipo de dificultad con el aprendizaje estaría asociado a estos elementos básicos: a los problemas de atención, a las disgrafías o a las dificultades para escribir, a la discalculia o a las dificultades para hacer cálculos matemáticos, o a la dislexia, que es una combinación de todo. La dislexia es una dificultad del lenguaje integral que implica la lectura, la escritura y la expresión oral. Y estos problemas, los 4, están muy asociados a problemas emocionales y en muy poca medida lesiones cerebrales, porque actualmente con nuestro sistema médico generar una lesión cerebral es bastante raro. Pero la mayoría, casi que en un 80%, son problemas emocionales, de maltrato o de negligencia. Otro elemento importantísimo al finalizar la segunda infancia, iniciando la pubertad, son los cambios fisiológicos que se generan. Entonces aquí les dejo unas tablitas para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Esto también le llaman caracteres, la aparición de los caracteres secundarios. Entonces, aquí viene cómo son las dinámicas de la transformación de los genitales hasta llegar a una etapa adulta y cuáles son esas contramanifestaciones. Les pregunto a ustedes, ¿para qué es el vello púbico y para qué es el vello en las axilas? Creo que como todos los pelos como corporales sirven para proteger igual de ciertas bacterias, infecciones y así.
pero también es para albergar bacterias, porque usted necesita bacterias en sus axilas y necesita Claro, bacterias. pero no son peligrosas para el organismo. ¿Pero para qué sirven? Para regular temperaturas también, creo. ¿Para qué más? Más creativas. ¿Por qué esa zona sale olores tan raros? No se me ocurre para qué más sería la verdad. Yo pensaba que era para proteger, más que nada. En esas zonas, como en el cuello, tenemos muchos ganglios. ¿Para qué sirven los ganglios? Que tenemos aquí en el cuello, que tenemos en las axilas y que tenemos en la entrepierna. ¿Para qué sirven? No sé. Los ganglios son el sistema de defensa del cuerpo. De los ganglios es que salen todas estas células como los glóbulos blancos que se pasean por la sangre comiéndose a todo lo que se tengan que comer para que usted no se enferme. Pero en esas zonas donde aparecen eh, estos fenómenos, también se generan hormonas. Y por ejemplo, de la descomposición en las axilas de las feromonas a partir de las bacterias es que a usted les llegan olores y receptores, que son fundamentales como para buscar pareja, por ejemplo. Sin feromonas no es factible sentir atracción y la sexualidad para la supervivencia es fundamental. ¿Mm? Entonces, parte del enamoramiento tiene que ver con las descomposiciones que suceden en sus axilas y en su entrepierna y que son receptadas por la nariz del otro, así no se dé cuenta conscientemente de ello. Por eso nos encanta oler a quien queremos, como nuestras madres o nuestras figuras secundarias o nuestras parejas. Me encanta esa descomposición de feromonas que tiene el otro. Aparte que es importante que exista esta descomposición para desintoxicar el cuerpo. Como los ganglios son zonas de limpieza, hay cosas que no salen por los canales normales, sino que tienen que salir a través de la descomposición de la bacteria. Entonces por eso salen olores fétidos también de estos lugares porque hace parte de la limpieza de nuestro cuerpo. Y los vellos son un canal que hay entre la piel para pasar de diferentes capas y por ahí, por esos poros, es que salen estas sustancias que las bacterias comienzan a descomponer. ¿Se entiende? Sí, profesor. Y Muy bien. Entonces, aquí les quedan algunas características de esos cambios secundarios. ¿Mm? Y aquí hay un factor sumamente importante a tener en cuenta. Hay mucha presión social para aquellos chicos o chicas que se desarrollan antes que la media normal. Estas chicas que a los 10 años comienzan a verse más como jóvenes, o estos niños que comienzan a verse como jóvenes, porque comienzan a tener una presión y una expectativa asociada a la atracción, y su mente todavía no está preparado para ello. Entonces aquí también hay unos riesgos y unas problemáticas que es importante tener en cuenta. ¿Mm? Consideramos precoz a una persona que se comienza a desarrollar antes de los 9 años. Comenzamos adecuado a las personas que se van desarrollando de los 9 a los 11, 12 años. Consideramos lo contrario a precoz, personas que tienen estancado su desarrollo cuando lo comienzan a hacer después de los 12 años. Y después de los 12 años, si me comienzo a desarrollar, ahí hay dos problemáticas. O hay un problema psicológico emocional que retrae mi desarrollo, como por ejemplo no quiero ser grande porque es una amenaza. O dos, temas genéticos que hacen que se desarrolle de una manera mucho más rápida. Bueno, entonces, vamos a ir concretando información entre los 5, 6 a los 12 años. Entonces, según Ballon, los chicos y las chicas en estas edades tienen una conquista que es la conquista de su mundo interior. Ese mundo interior que significa ser consciente de mí mismo y poder tener un diálogo conmigo mismo, con el yo soy, y poder hablar de yo como soy, poder tener como ese autoanálisis.
¿m? Comienzo a dejarlos sueltos ya los juegos individualizados y ya quiero tener juegos compartidos que sean, porque son un desafío mucho más grande cuando el otro me pone las normas y yo tenerlo que descifrar, significa que mi cerebro está más preparado para otras cosas. Para Balón se tiene un pensamiento de catedral. ¿Y a qué se refiere con este pensamiento de catedral? Que solo no pienso en mis cosas, sino que me voy metiendo en el mundo de los otros. Entonces voy entendiendo el otro cómo piensa. Y esto es muy claro porque hace un ratito hablamos de que ya existía un lenguaje figurativo, un lenguaje metafórico. Entonces, cuando yo ya puedo hablar de mí, dentro mío voy a generar un espacio para poder hablar de otras personas sin que se me confundan los tantos. Entonces, por eso es que yo puedo entender el otro. Por eso es que yo digo, no, 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 mi amigo lo que está diciendo es esto. Y puedo interpretar al otro gracias a ese pensamiento de catedral. ¿Mm? Según Erickson, como ustedes ya lo dijeron, estaremos en la laboriosidad versus la inferioridad. La laboriosidad es saber hacer las cosas. Y cuando no sé hacer las cosas, me siento mal. Si aprendo a hacer las cosas, ¿desarrollo qué virtud? ¿Cuál es la virtud que Competencia. se desarrolla? Competencia. Muy bien. O sea, que sé hacer las cosas. Soy competente. Para Piaget, pasamos del periodo de las operaciones concretas, esto de sumar con los deditos y de tener una lógica lineal, a poder tener una lógica mucho más complicada y allá tener las percepciones de los objetos. Entonces, si tengo 5 manzanas y quito 2, me quedan 3 manzanas, pero las otras 2 manzanas no desaparecen, se las llevaron y las tienen en otro lugar. Comienzo a entender que las cosas no aparecen ni desaparecen, sino que se conserva la forma. ¿Mm? Comienzo a poder hacer inducciones y deducciones, como silogismos, como por ejemplo, fumar es malo, mi mamá fuma, por consiguiente mi mamá es. Si fumar es malo y mi mamá fuma, ¿cómo cerraría esa oración? Mi mamá es. ¿Vale? Mala. Exactamente. Y los niños ya a esta edad pueden hacer silogismos todos los que usted quiera. Así que aquí los hijos ya se dan cuenta si los papás tienen amantes, si no tienen amantes, si se está haciendo lo que corresponde, lo que no corresponde, quién le roba a quién es injusto, quién es justo, porque ya pueden hacer todo ese tipo de deducciones sin ningún problema, porque ya están dejando de ser cuadrados y concretos y pasando el pensamiento abstracto. Ya pueden suponer que es la consecuencia de poder manejar un lenguaje metafórico, que es la consecuencia de poder entender la intención del interlocutor que está diciéndome una historia, es la posibilidad de entender una metáfora o un doble discurso. ¿Mm? Entonces, no, tú le estás diciendo cosas en contra mía a mi hijo. No, él ya tiene las posibilidades de un pensamiento concreto que se está listando a las operaciones formales. Puede sacar conclusiones solito y solita con las cosas que ve de ti. Ya estaríamos en la etapa genital y aquí Freud dice que el placer se va a los genitales. Entonces queremos tener una exploración sexual, sea a sí mismos. Bueno, inicialmente a sí mismos, a esta edad. No estamos tan erotizados. Profesor, en la etapa genital, ¿qué tendría que pasar para que haya una fijación ahí? Cuando habla de una situación, ¿a qué hace referencia? Cualquier cosa que genere la fijación. Ya. O sea, ¿qué cosas pueden generar una fijación en la etapa Una, genital? Por sí. ejemplo, las reprimendas morales. Cuando te dicen que es malo, que es pecado, que no te puedes tocar, que sentir placer es malo, entonces vas en contra de tu naturaleza. Entonces comienzas a aplazar tu exploración sexual. Y eso va a generar bloqueos que tienen que ver con el autoestima, que tienen que ver con la exploración de tus propios límites, que son naturales, porque lo venimos haciendo desde hace 200.000 años. A esta edad nos tocamos y sentimos placer accidentalmente, sí. Entonces, como lo encontramos accidentalmente, lo queremos seguir haciendo porque es raro y porque hay que explorarlo. Y la sociedad no lo comienza a regular. El problema es cuando la regulación es excesiva. Entonces comenzamos a asociar
la sexualidad y nuestros genitales con algo malo. Y el problema es que en la adultez, una de las grandes potencialidades del ser humano es su exploración sexual, el placer que viene a partir de la sexualidad y sobre todo la plenitud asociada a la sexualidad. Entonces estarían más asociadas esas etapas. Bueno, sin hablar de una situación de abuso. Ya, profesor, gracias. Bueno, y otra de las teorías nuevitas que van a comenzar a ver a partir de ese documento es la teoría de la fe. Y aquí estaríamos en el estadio 2, donde estaríamos en una... eh, a ver, ¿por qué es importante la fe? Que es la teoría de Fowler, que es la que está ahí en azul abajo. ¿Qué es la fe? ¿Qué me dirían ustedes que es la fe? Esperanza, quizá. Exactamente, la construcción de esperanza, es, la, es hacer que algo que no existe, exista. Hacer que algo que no está se construya de cero. Es creer en algo de lo cual no tenemos evidencia y que lo podemos materializar. A eso hace referencia la fe. ¿Sí? Entonces, esta capacidad que tenemos de generar creencia a los seres humanos tiene unas etapas de desarrollo. Y entre los 8 y los 12 años hablamos de la mítica literal. ¿Y a qué se refiere con estas características? A que las personas creen sobre todo en dos cosas. En la cosa número uno que creen las personas es en la justicia, en que si yo hago las cosas bien, debería recibir la misma bondad, elemento número uno. Y elemento número dos, la reciprocidad. Es algo así como que nosotros creemos que si hacemos bien, el universo nos va a traer cosas buenas. Entre los 8 y los 12 años necesitamos imágenes para las cuales creer, porque todavía no estamos en las operaciones formales, estamos en las operaciones concretas. Entonces aquí le rezamos a un crucifijo, a una figura, a una foto, porque todavía estamos preparándonos para entender este ser cósmico, este ser profundo, el Hunat Kun, como lo quieran ustedes llamar. Aquí estamos haciendo esa transición de las cosas antropomórficas a cosas mucho más abstractas, como decir, yo no creo en Dios, pero creo en la energía. Y aquí somos profundamente dogmáticos. Lo que es bueno y lo que es malo y chao. Porque acuérdense que aquí las creencias comienzan a tener el control. Entonces aquí soy más obediente a mi entorno que a mi propia construcción de la realidad. ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿O más, profe. o más o menos? Y es solo esta edad, a partir de los 8, donde aparece la teoría del desarrollo moral de Colbert. ¿Sí? Colbert dice que nosotros tenemos tres estadios del desarrollo moral: preconvencional, convencional y posconvencional. Convencional es aceptar normas, preconvencional es antes de las normas, posconvencional es después de las normas. ¿Quiere hacer pipí? Vaya, no se me vaya a hacer pipí en la cama. Perdón, no, no pare el micrófono. Prende la luz, cuchi. Bien, entonces, los niños antes de los 8 años buscan el placer y evitan el dolor. Y si tienen que mentir para buscar placer, lo van a hacer. Como por ejemplo, van a la cocina, se roban el dulce y después juran por Dios que ellos no fueron, porque buscan el placer y evitan el dolor. En esta etapa comienzan a entrar a la etapa convencional después de los 8, y es, hago lo que sea y hasta me someto a mí mismo para cumplir con la norma. Espérenme un momentito que tengo que ir a ver a mi hija.
He vuelto. Entonces, los niños en la primera infancia buscan el placer por encima de lo que sea, por más que los regañen, así se mueven. El problema es cuando ya si eres adulto y sigues moviéndote de esa manera, buscando tu placer y evitando el dolor porque te vas a llevar a la gente por delante. En la segunda etapa, ya no actuamos por egoísmo en la convencional, que es aquí es donde ellos comienzan a ingresar en la segunda infancia. Actuamos más por obedecer al clan, y aquí obedecemos más a los amigos. Por ejemplo, aquí estamos más dispuestos a seguir normas y a obligar a otros, igual a nosotros, a que sigan esas normas. O si no, les hacemos bullying. A eso nos referimos con la etapa convencional o estadio 2. ¿Mm? Hacemos cumplir las normas del grupo por encima de lo que sea. ¿Ustedes en qué estadio del desarrollo moral estarían? ¿En el uno o en el 2? ¿En el yoico o en el al servicio de los otros y de cumplir las normas a como de lugar? Según nuestra edad o lo que percibimos. Es que estas son las edades ideales, pero regularmente uno va desarrollando las cosas quién sabe cuándo. Entonces, para ir cerrando elementos, desarrollo motor, lo más importante es el desarrollo del juego, porque el juego es esta complejidad de inventar mis juegos, de ponerme de acuerdo contigo, pone a prueba mi lenguaje, mi mente, mi cuerpo, mis emociones, mis frustraciones, etcétera, etcétera. Así que el juego es la mejor herramienta para los chicos en estas edades. La gran conquista de la motricidad gruesa, poder hacer grandes movimientos, saltos, botas, vueltas canelas, exacta, etcétera, etcétera. Dominio total de la motricidad fina o la coordinación, ¿cómo se llamaba la coordinación mano-ojo? Ahí la tienen. ¿Cómo se llama la coordinación mano-ojo? Visomotora. Gracias por leer. Bien. Los juegos de roles son sumamente importantes porque la vida son roles. Soy estudiante, soy hijo, soy abuelo, soy tío, etcétera, etcétera. Así que esto va a ser importantísimo para su desarrollo, no solo motor, sino su desarrollo fisiológico. Vamos a tener muchos más factores de riesgo. Aquí la accidentalidad termina siendo uno de los problemas más grandes. Los chicos van a tener muchos problemas respiratorios de aquí a que terminen de crecer. La obesidad en Chile actualmente está supremamente de moda y es uno de los factores a más cuidar en estas edades. En cuanto al desarrollo emocional, ahí les voy a poner un texto para que lo puedan profundizar, pero lo hemos estado masticando ahí de a poquito. Entonces, el núcleo de las emociones es la familia. Ya saben que tenemos 6, 7 emociones básicas. En la escuela, a partir de esto del desarrollo convencional, a partir de las operaciones concretas, nos metemos en un mundo emocional donde vamos a tener un estatus social, donde están las personas más extrovertidas, donde van a estar las personas más introvertidas, las personas que usan mejor su lenguaje, las personas que pueden manejar mejor sus emociones o las personas más reactivas. Por consiguiente, vamos a ir desarrollando esas habilidades sociales que nos permiten ser autónomos y automotivarnos. Autónomo es que me puedo gestionar y puedo ser competente. Otra manera de interpretar la autonomía es básicamente la teoría de Erickson cuando nos habla de la laboriosidad versus inferioridad para desarrollar competencia. Ese es el resumen de la autonomía. Si entiendes eso, entiendes lo que es ser autónomo. La imitación de roles es sumamente importante a través del juego para poder generar lo que se conoce como autoconcepto, autoestima y el otro se me olvidó. Autoconcepto, autoestima y auto... ¿Cuál era el otro? Y autopercepción. La autopercepción es qué pienso de mí, el autoestima es qué siento por mí y el autoconcepto es cómo me veo, pero cómo me paso a definir frente al otro. Cómo le digo al otro que soy. Y eso tiene un poquito de mentira.
Entonces, para esta edad, lo más importante es el arte, lo más importante es el juego y lo más importante es el afecto. El arte para desarrollar la creatividad, el juego para establecer roles sociales y el afecto porque no hay nada que estimule más a los jóvenes que el afecto. Y esto se ve inculcado en lo que se conoce actualmente como las 7 inteligencias. Antes eran 7, ahora han pasado a ser 9, que tienen que ver con la inteligencia espacial. ¿Se han escuchado esto de las 7 inteligencias o no? La inteligencia espacial es estas personas que se pueden ubicar al lugar que vayan. Entran a una ciudad y ya saben dónde está el norte, el sur, el oriente y el occidente y se pueden ubicar. La inteligencia naturalista la tiene mi abuela. Mi abuela le da una planta y la revive a como de lugar. La inteligencia musical, que es estas personas que pueden estudiar mejor cuando escuchan música, pero son personas que pueden tocar un instrumento también. La lógica matemática, la gente que sabe de plata, que sabe de números. La existencial es la gente que se preocupa mucho por su descubrimiento y desarrollo personal. Meditación, en libros de autoayuda. Pueden hablar muy bien de sí mismas. Las relaciones intrapersonales, estas personas que cuando se encuentran con otra persona son muy amables, son muy amenas, le sacan conversación. O sea, son personas que pueden hacer amigos en cualquier lugar. Las personas corporal sinestésicas son personas que aprenden a bailar fácilmente, que pueden desarrollar cualquier actividad física, que tienen una conducta dinámica, que manejan su cuerpo, que puede que hagan yoga, que hagan tai chi, que hagan atletismo. La inteligencia lingüística, el que sabe hablar y se expresa muy bien. La intrapersonal tiene una diferencia con la existencial, es que el intrapersonal se puede explorar mucho a sí mismo, sino que el existencial ya tiene un desarrollo espiritual a su vez. En el intrapersonal no necesariamente un desarrollo espiritual, pero en el existencial sí hay un desarrollo espiritual. Entonces ahora ya estamos hablando de cómo metemos en la universidad tantas inteligencias y todavía estamos al debe en este proceso. Así que sería muy interesante que ustedes en su autobiografía exploraran qué tipo de inteligencias tienen. Y muchas veces tenemos un tipo de inteligencia que no hemos explotado al respecto o que a veces nos encontramos accidentalmente con él. No, yo era mala para bailar y un día me fue a bailar y uy, agarré el tango facilito y no sé cómo lo logré. O por ejemplo, ustedes requieren una inteligencia lingüística re loca si desean aprender otra lengua. ¿Mm? Y lo más probable es que alguien que tiene una inteligencia lingüística es porque tiene una inteligencia musical, porque requiere mucho oído. Entonces a veces van juntos esas dos dinámicas. Por eso encontramos a músicos que aprenden fácilmente varios idiomas, por esa dinámica auditiva que tienen. Profesor, y las inteligencias múltiples tendríamos que analizarlas en la segunda infancia. Ahí les queda muy fácil, porque analizar en la primera infancia es un poquito complicado. En la segunda infancia es más fácil porque ustedes ya podían moverse a partir de ahí hasta la adolescencia, buscar lo que quisieran. Más allá de que los llevaran o no, ustedes ya tenían una afinidad. Mm, ok, es que no me Co- acuerdo. Hay cosas que no logro recordar y no sabría cómo abordarlas, por ejemplo. Podría re- hablar de las inteligencias que tengo ahora, porque, por em, ejemplo, la inteligencia lingüística considero que la fui desarrollando, pero en la primera infancia, de 7 a 12 no, no tenía talento para el inglés, por ya, ejemplo. perfecto. Y considero que la intrapersonal como que es muy básica como... Acuérdate que o acuérdate que hace un ratito les dije que uno tenía una inteligencia, sino que nunca la explotó. Entonces uno después se encuentra con ella y uno dice, ¿y esto dónde estaba? claro, por eso le pregunto, como no se ha explotado como a cabalidad todavía, por ejemplo, en la segunda infancia, si es que hay que analizarla ahí o quizá más adelante. Por eso yo les propongo es que esto lo vean en la segunda infancia, Mm. porque ella va a estar un poquito más perfilado.
Es que en la primera infancia el mismo sistema educativo está diseñado para activar todo. Entonces vos en el preescolar cantás, pintas, porque tiene que ser más neutro. Pero ya en Ah, la segunda infancia ya se te va perfilando más tu tendencia o lo que te quede más fácil. sí, sí, por eso le preguntaba, quizá podría como lograr abordar más si es que lo analizara en otra etapa, no en la primera ni en la segunda, sino que quizá en la adolescencia o en la adultez joven, como que Exacto. podría más. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Ok. ¿Vale? Y a ver, tampoco te estoy pidiendo un análisis así enfermo y loco, ¿no? Trata de hacer el ejercicio, a ver qué te va saliendo. Tampoco te estoy diciendo, ¡hacete un test! No, desde mi perspectiva yo creo que tengo más esta que esta. Pa, pa, pam. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno. Bueno, mi querida gente, eso era lo que tenía que informarles con segunda infancia. Entonces, les doy un nuevo texto donde tiene todas las teorías, y tiene todas las teorías, desde los cero hasta la etapa adulta. Así que eso les va a servir mucho para el desarrollo de su autobiografía y aquí tienen más elementos conceptuales asociados a ese texto para que puedan seguir con la dinámica de la segunda infancia. Y ya esta semana les acabo de dar feedback a las personas que me faltan sobre la autobiografía, que me la mandaron, ¿no? Profe, respecto Dime, al feedback, ¿te acuerdas que le dije como 5 veces que no era, que había otra? Y me revisó igual la primera. ya, Eh, y que ella no me puede decir que estoy loca, porque yo le dije como 5 veces. Y le mandé igual la segunda, que es la que realmente era, que hasta los 12 años. Chepi, no te preocupes que ahí lo importante es que yo te dé la retroalimentación para que puedas llegar a feliz término. Okidoki. Igual se la mandé. Sí, sí, mándala. Ya, okidoki. No drama, lama. Bueno, Profesor, mientras hacía la autobiografía me surgió la duda de la dale, fijación en la etapa fálica. ya. ¿Hay, va a haber siempre el complejo de Electra? ¿Va a estar siempre? Para esa teoría sí, Sí, o sea Chepi. que, o sea que si está siempre, entonces se produce la fijación siempre. No necesariamente porque, a ver, cuando hablamos de fijación es cuando hubo un problema en el desarrollo. Ajá. ¿Sí? Cuando no hubo un problema no hay fijación. Y las fijaciones son problemas no resueltos que se quedaron en el tiempo. O sea que si el complejo de Electra se da pero con naturalidad y No hay solo... fijación. La fijación no es que haya una mancha en el mantel. No. La fijación es que tengo 20 años y esa weá todavía sigo durmiendo con mi mamá, pues. Mm, ¿Se entiende? sí. Profe, y si, por ejemplo, yo en mi segunda infancia no tengo muchos recuerdos, tengo muchas lagunas mentales. Y en el caso de esto, puedo poner así lo justo y necesario de lo que pida, por ejemplo, el desarrollo cognitivo y esas cosas, porque realmente he tratado de buscar información, pero en mi parte no tengo muchos recuerdos. ¿Y no tenés alguien que te pueda informar? Bueno, mi mamá que sería la directa, pero hay un factor importante ahí que nosotras dos no tenemos mucho recuerdo de esos años, pero he estado tratando de buscar información en mi otra familia y Ujú. a pesar que no es lo mismo que mi mamá que estaba siempre conmigo, igual he tratado de buscar un poco de información, pero no como lo Básate, justo básate en los datos que vas encontrando nomás. Acuérdate que no aquí, estamos buscando la verdad, sino que lo que estamos buscando es una autoexploración a la vista de algunas teorías. okidoki. Es un ejercicio más que un acto científico, ponele. Dale, Mariam. Profe, con lo que decía justo eso de dormir como hasta muy grande con los papás, Ujú. eh, yo dormí con mi abuelita hasta como los 10 años más o menos, creo. O sea, en la misma Ya, pieza, pero no en la misma cama. ya. Igual sería como una fijación.
Ah, están durmiendo por separado, ya está. Ah, ya, ya. Es que esa era mi confusión. Gracias. Sí, una cosa, una cucharita eterna donde no estamos, donde el chiquito le está dando patadas al grande y el grande como que la aguanta, entonces ahí ya hay cosas raras. Profe, Que y... algo sea raro no significa que sea malo, ¿sí bien? Pero son cosas que van generando temores, que van generando resistencia, que hacen que yo me sienta más chico de la edad que tengo, ¿sí me va a entender? Ya. Y mi otra pregunta, que justo me tuve que retirar como unos 5 minutitos antes, em, era que ¿hasta dónde vamos a llegar con las clases, con las etapas? ¿Hasta Hasta la la etapa adulta? adolescencia. No, Hasta la vamos a llegar adolescencia. hasta la adolescencia, sí, porque el Y próximo el encuentro vamos a ver la análisis, adolescencia. Y el acuerdo que hemos hecho es que llegamos con el análisis hasta donde pudiéramos ver en clase. entonces hasta la adolescencia solamente, no la Sí, adultez, no, no vamos a alcanzar. que sería entonces hasta los 17 años. Yes, Ah, ya, profe. Gracias. dale. ¿Alguien necesita algo más? Yo solo quiero saber si la grabación de la clase y los PowerPoint a más tardar cuando lo enseñemos Yo ahora o la solo descargo, la subo a YouTube y les mando el link. ya. ¿Lo vas a ver en intranet? Yes. Ya. ¿Qué más necesita mi gente? O nos vamos a Profesor, dormir todos ya. Háblame eh, pues. entonces la adultez joven no tendríamos que analizarla, pero sí contarla o no contarla y tampoco analizarla. No, yo creo que tenemos que cumplir el compromiso de analizar hasta donde podamos verlo. Ay, entonces tampoco contamos ni escribimos nada sobre... Lo que No, pasa es que yo estoy haciendo como contando lo que pasó en esa etapa y luego hago el análisis. hazlo. Si querés hacerlo, hazlo. Ah, ya, Sí, bien. Pero pues ya, no puedo exigir más allá de lo que no veamos acá. ya, profesor. Profe, ¿y la adolescencia con los factores lo vamos a ver en la próxima clase? Yes. Ok. ¿Necesitan algo más, criaturitas del amor? Yo no, profe, así que me voy. Que esté bien. Chao, Lin. Bueno, mi gente, Ya, un profe. abracito y descansen. Ah, profe. Chao. Chao, chao. Cuídense.